8:20 de la mañana, estamos en ampliación de noticias en RPP de todo el Perú. Carlos González desde Trujillo, Noemí Mamani desde Cusco. Tenemos el placer de acompañarte esta mañana. Y en el bloque anterior hablábamos sobre cifras, hablábamos sobre casos de feminicidio en nuestro país, porque lamentablemente todos los años contamos mujeres que mueren, mujeres que pidieron ayuda en su momento, no fueron escuchadas y su vida terminó de una forma trágica. En RPP nos estamos encargando de ver estos temas y queremos analizarlo también con Cintia Silva, abogada penalista, especialista en tema de género, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Cintia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Noemí. Buenos días, Carlos. Buenos días. Sí, efectivamente, estas son noticias que no son nuevas y lamentablemente no encontramos una voluntad política contundente frente a estos hechos, ¿no? Los casos como los de Arlet Contreras, como los de Heidi Ágreda, llevaron a tomar decisiones de política pública importantes que marcaron avances en este campo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y las últimas noticias nos reiteran que no estamos en un país que tenga la real intención de proteger a las mujeres y prevenir estos graves casos. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días. Le saluda Carlos González. ¿Qué medidas se necesitan disponer desde el Estado para que los ciudadanos podamos estar realmente convencidos, Cintia, de que hay un interés de cambiar este escenario de violencia contra la mujer? Bueno, estas son ya medidas claras, medidas reiteradas por instancias internacionales de derechos humanos que constituyen obligaciones de los Estados. Son la prevención de hechos de violencia a través de mensajes que puedan erradicar estas ideas de subordinación, de violencia contra las mujeres, discriminación contra las mujeres. Luego también, cuando ocurren los hechos, el Estado haya llegado tarde entonces a la vida de esta mujer y no haya podido impedir estos hechos graves, que hayan investigaciones y sanciones que puedan dar un mensaje a la sociedad que el Estado no tolera estos hechos, ¿no? Entonces tenemos ya normas aprobadas. Lamentablemente el Congreso pretende retroceder en algunas de estas normas y eso también es grave, es un mensaje, ¿no?, de retroceso. Sin embargo, ya estas Doctora normas... Silva, Sí, doctora Silva, nos está haciendo referencia a las normas que existen, que pueden hacer respetar, valer los derechos de una mujer y finalmente evitar lo que estamos viendo hasta ahora, los fallecimientos, estas muertes que lamentablemente enlutan a todo el país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay un estudio multicéntrico que se ha hecho y ubica a nuestro país, a Perú, entre los 2 primeros lugares donde se ejerce mayor violencia en general contra las mujeres. Teniendo en cuenta lo que usted nos dice, que existe la normativa para sancionar y para evitar estos desenlaces fatales, ¿qué es lo que falla en todo caso? Falla la implementación a nivel de los órganos de los ministerios, ¿no? Los órganos del Poder Ejecutivo. Falla también el sistema de justicia en la aplicación de leyes que ya sancionan claramente estos casos y además con penas severas cuando se trata de violencia sexual, de feminicidio. Entonces, aquí lo que está fallando es la aplicación en cuanto a los casos, por ejemplo, que llegan a pedir auxilio de manera temprana. Son primeras alertas que no se toman con la debida importancia y gravedad y que por ello las mujeres pues dejan de tener confianza en el sistema de justicia, dejan de pedir auxilio y están a merced de sus agresores. La implementación de estas normas que, como usted muy bien decía, tenemos un marco legal tal vez adecuado para responder ante el escenario de violencia contra las mujeres, pero ¿y la implementación? ¿A quién en todo caso le correspondería, ¿no? ¿Qué sector, qué institución tendría que trabajar de una manera más intensa para poder implementar los procesos y mejorarlos? En principio, está dentro del Poder Ejecutivo, la voluntad política está dentro del Poder Ejecutivo.
tenemos al Ministerio de la Mujer como ente rector. Ya tenemos un programa presupuestal orientado a resultados que da presupuesto, que ordena que se destine presupuesto anualmente a esa política, ¿no? Y entonces, ¿qué está fallando? La voluntad política también dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Este año no ha habido ningún incremento, y más bien se han reducido algunas de las partidas, algunos de los servicios de este programa de reducción de violencia. En eso los operadores y operadoras no pueden trabajar, ¿no? Y por otro lado también el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, que también brindan servicios a través de la Defensa Pública de Víctimas y a través de la Policía. Doctora Silva, para conocer un poco mejor qué pasa, a ver, le pongo el ejemplo de un caso de feminicidio. ¿Cuánto tiempo debería durar la investigación? Y en cuánto tiempo se sabría cuál sería la sanción para la persona de ser encontrada culpable. Sería bueno que las personas conozcamos también este proceso. Es muy largo, es muy tedioso, es difícil. Sí, a ver, los feminicidios en su gran mayoría se conocen de inmediato. Hay entonces una noticia criminal en situación de flagrancia. Por lo tanto, debería activarse todo el procedimiento inmediatamente también para encontrar al responsable, que usualmente está cerca, ¿no? Por ejemplo, en el último caso de el feminicida Tarache, ¿no? Que hemos visto arrociado de combustible y ha prendido fuego a una mujer que ha terminado fallecida, pues en ese caso no se ha actuado con la debida celeridad y han pasado 10 días en el que este señor no ha tenido ningún tipo de orden de captura. Por lo tanto, tienen total libertad para incluso andar en las calles, ¿no? Sin que haya ninguna búsqueda de ellos como presuntos responsables, con además elementos claros de que ya ha ocurrido el hecho y hay responsabilidad penal. Eso daría para una prisión preventiva como mínimo, pero con los elementos tan claros y contundentes que tienen estos hechos, cabe aplicar el proceso inmediato, con lo cual podríamos tener sanciones pues que sean sumamente céleres, ¿no? Estamos hablando de casos que se han resuelto en incluso una semana, casos que se han resuelto en un mes, ¿no? No esta lamentable lentitud que tiene el sistema y termina resolviendo estos casos pues en prácticamente años, cuando eso no es lo que correspondería. O sea, el caso de Catherine Gómez es clarísimo, doctora Silva, ¿no? Una víctima tiene que morir para que recién empiecen a hacer las acciones respectivas. Antes lamentablemente, no se hace nada. Así es, y ya era un caso grave desde el primer momento en que ocurrió. Por lo tanto, estamos hablando de hechos que generan la obligación de operadores y operadoras. Ahí hay responsabilidades claras. ¿Quién estaba en la fiscalía de turno ese día? Porque son noticias públicas también. ¿Quién estaba de servicio en la policía, en la comisaría que corresponde a esa zona, ¿no? Entonces, ellos son los que no han realizado las acciones que era su deber llevar a cabo. Por eso es que no tenemos ninguna consecuencia, no se identifican las responsabilidades no solamente de los agresores, sino también de los operadores, operadoras de justicia, quienes tendrían que actuar, ¿no? Con debida diligencia reforzada en estos casos, ¿no? Eso debe acarrear. Y doctora Silva, ¿qué pasa con estas autoridades que no hicieron su trabajo, que no cumplieron su rol, que son fácilmente, que se les puede identificar con facilidad? Entiendo que hay quejas que se pueden presentar, pero finalmente no sabemos si sanciones existen o no. Así es, en general no existen sanciones, ¿no? Lamentablemente conocemos una cantidad inmensa de casos que no reciben la atención debida. Se conoce quiénes han sido las autoridades, los operadores y operadoras que han estado en el momento a cargo y no se toman las medidas de sanción que corresponden. Esto constituye delito. La omisión, rehusamiento y retardo de funciones constituye delito en el artículo 307 del Código Penal, ¿no? También la policía tiene sanciones previstas para estos casos que son agravadas en los casos de violencia. Ahí tienen que actuar las inspectorías, los controles de la magistratura, el control de la fiscalía. Es su deber actuar también de oficio.
Ujú. Cintia, sí, ciertamente, está claro que las instituciones pues no están cumpliendo adecuadamente sus funciones de una manera efectiva, ¿no? Pero ¿qué hay también de la sociedad civil, ¿no? De los ciudadanos? Necesitamos tal vez elevar su nivel de conciencia frente a este problema. Vamos a conversar sobre este tema, por favor, Cintia, en unos segundos. Nos vamos a ir a la pausa, escuchamos a los anunciantes y también vamos a actualizar los titulares y luego regresamos con este interesante diálogo. Volvemos. 8 de la mañana con 35 minutos, Noemí Mamani en la ciudad imperial, Cusco, y Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Estamos con ustedes acompañándolos en ampliación de noticias este domingo 2 de abril. Y estamos en diálogo con Cintia Silva, abogada penalista, especialista en temas de género, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, dialogando sobre el gravísimo problema de la violencia contra la mujer en nuestro país. Hemos visto, Cintia, con claridad, ¿no?, que hay instituciones que realmente pues no cumplen de manera adecuada, ¿no?, sus funciones para atender en forma oportuna las denuncias de las víctimas de violencia. Pero le consultaba antes de la pausa, ¿y qué hay de la sociedad civil? ¿No? Se ha incrementado, ha mejorado el nivel de conciencia que como ciudadanos deberíamos tener frente a este problema de la violencia contra la mujer. ¿Cuál es su punto de vista? Lamentablemente en la sociedad todavía prevalece la tolerancia hacia la violencia, y esto es algo que nos dice claramente la encuesta nacional sobre relaciones sociales del INEI, que señala que el 58.9% de la población a nivel nacional tolera la violencia contra las mujeres, ¿no? Más de la mitad, entonces, de los ciudadanos, los peruanos y peruanas, pueden pasar por alto estas situaciones. Entonces, aquí nuevamente regresamos a la responsabilidad del Estado, porque la sociedad lo que hace es replicar estas ideas, estos estereotipos, ¿no?, de generación en generación, si nadie digamos lo detiene, ¿no? Seguramente sí hay iniciativas, hay digamos concienciación a nivel más particular, y esto es algo en lo que hemos contribuido desde la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones, pues como DEMUS, por ejemplo, tenemos trabajo en territorios, porque nuestro alcance, por supuesto, no va a igualar a las capacidades del Estado, ¿no?, en cuanto a cobertura, pero trabajamos en lugares específicos. Por ejemplo, una de nuestras zonas es Caraballo. Nosotras trabajamos en campañas sostenidas. No podemos hablar de campañas solo del 8 de marzo, campañas del 25 de noviembre. Eso no es suficiente para acabar con estas ideas que ya tienen raíces históricas, estructurales en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nosotras sostenemos ese trabajo a lo largo del año con las niñeces, con las adolescentes en los colegios, ¿no? Con las mujeres adultas, con las mujeres, por ejemplo, organizadas, que luchan por la seguridad alimentaria, que son las ollas comunes, ¿no?, con las mujeres que luchan contra la violencia en la comunidad. Entonces, allí tenemos trabajos que pueden dar cuenta de esta transformación. Las propias adolescentes, las propias mujeres crean canciones, escriben canciones que van a concientizar a su comunidad contra la violencia, ¿no? Tenemos una canción en la que han participado Wendy Zulka, en la que ha participado Susana Vaca y que ha sido premiada y que han cantado las propias mujeres, ¿no? Entonces es muy importante que involucremos a la sociedad, pero con este tipo de programas que además son muy caros. El Estado necesita tener políticas públicas con presupuesto suficiente para acabar con este problema que, como decimos, es estructural, no es aislado ni es solamente de determinadas personas. Y hay muchas formas de seguir trabajando ese tema, lo mencionabas muy bien, Cintia, de muchas formas, incluyendo el arte, pero de lo que se trata es de prevenir, de evitar que lleguemos a ese trágico final como son los feminicidios, que los contamos por cientos, lamentablemente, en nuestro Perú. Te agradecemos, Abel, habernos acompañado en esta edición y habernos hablado sobre estos temas. Hay que recordar que incluso desde la educación de nuestros pequeños, ¿no?, la educación en casa, en el colegio, podemos hacer muchos cambios en nuestra sociedad, pero eso también requiere de una intervención oportuna, no solo de los padres de familia, sino del mismo gobierno. Cintia, estamos aquí en
RPP, además promoviendo un programa especial para que las personas podamos saber cómo movemos a nuestro país, cómo hacemos que nuestro país sea mejor día a día. Y por eso quería consultarte, aprovechando la conversación que hemos tenido hoy, ¿cómo mueves tú al Perú? ¿Cómo movemos al Perú? Pues a través de mensajes de igualdad, mensajes de relaciones democráticas en las familias, ¿no? Lo que necesitamos es una cultura de paz, una cultura que revalore las labores que pues podemos realizar las mujeres, que se visibilicen y que se les dé valor. Y eso, por ejemplo, lo buscamos a través del Sistema Nacional de Cuidados. Hay mucho pendiente que hacer que está directamente relacionado con la violencia. Nosotras movemos al Perú entonces a través de nuestros mensajes de igualdad y de libertad para las mujeres. Bien, agradecemos a Cintia Silvia, abogada penalista, especialista en tema de género, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Muchísimas gracias por tu participación, Cintia. Muy buenos días. 8 de la mañana con 41 minutos y ahora, Noemí, es momento de conversar con nuestros oyentes, ¿no? Conocer cuál es su punto de vista, su opinión, y les formulamos el siguiente tema, ¿no? Que está en relación lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Cómo podemos luchar, estimado amigo, estimada amiga, cómo podemos luchar para evitar la violencia contra la mujer? ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades? ¿Qué es lo que opina usted? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su posición? Nos puede llamar al 212-4100, también al 212-7165 y gratis desde las diferentes regiones del país al 0800-131-40. 212-4100, 212-7165 y gratis desde las regiones del país al 0800-131-40. ¿Qué propone usted y qué debería usted o qué le pide usted a las autoridades para que puedan iniciar acciones que sean efectivas para luchar contra la violencia hacia la mujer en nuestro país? Una pregunta importante en la que debemos reflexionar también. Estamos a la espera de sus participaciones. Reiteramos los números 212-4100, 212-7165 y desde las regiones del país 0813-140. Vamos al tema de la prevención, incluso para evitar desenlaces trágicos como son los casos de feminicidio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar para evitar la violencia contra la mujer? Es la consulta que les hacemos esta mañana. Juan nos llama desde Puno. ¿Cómo está, Juan? Buenos días, bienvenido a RPP Noticias. ¿Cómo está, Juan? Buenos días a todos los amigos y oyentes de RPP. Yo creo que el gobierno tiene un arduo trabajo a través del Ministerio de Educación, implementar áreas para que los docentes den preparación a los niños desde su tierna edad para que ya se vaya informando en que hay que respetar a la mujer. Y siempre en una familia está compuesta la familia por varones y mujeres, entonces yo creo que lo que pasa hoy en día a las mujeres puede pasar a nuestros familiares y eso tenemos que tener en conciencia. Y las universidades también tienen que hacer, siendo una institución superior, tienen que contribuir haciendo trabajos de acción social para socializar y sensibilizar a la población y de esta manera combatir eficazmente a toda esta violencia que afecta a la mujer. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan. Y efectivamente hay que enseñarle a los niños a respetar a las mujeres y también hay un trabajo que se debe desarrollar en las universidades, nos decía Juan desde la región Puno. Isaías desde Surco se comunica con nosotros. Isaías, muy buenos días, te escuchamos. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludo para la señora Noemí de esa gran ciudad que es el Cusco. ¿Cómo está? Buen día. Mira, yo opino sobre estos problemas que hay de feminicidio, la diferencia de género y todo. La educación, yo tengo 68 años, soy una persona adulta. Mis padres fueron duros y nos enseñaron desde casa. Las enseñanzas vienen en casa. Después, bueno, pasé a una escuela militar donde castrensemente se aprende. Pero yo digo una cosa, el feminicidio no es que a veces uno opine sobre la mujer, que mire cómo se viste. La mujer puede vestirse como ella le parezca y ningún hombre tiene el derecho de llamarle la atención. A veces inclusive en las calles hay a veces piropos y que son subidos a tono, pero también pero nadie tiene derecho
Inclusive yo he estado con familiares o amigas que han criticado a la misma mujer a veces por eso, pero no hay derecho. Acá se necesita educación, que el gobierno le dé más dinero a los que tienen que ver con este problema y que los padres principalmente, mira, empiecen de nuevo con los hijos. Son 8 o 9 de la mañana, a veces los hijos se van a una fiesta y no regresan. ¿Qué es eso? En mi tiempo, desde el año 68, 70, éramos así firmes. Pero ahora, aunque no lo crea, señor periodista, los chicos se han disparado. Muchas gracias, que tengan un buen domingo. Gracias a usted, Isaías, por su participación con nosotros en RPP, un punto clave, importante, educación y hablar con nuestros hijos desde casa. Sí. Vamos desde Surco hasta Huancayo con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes, gracias por dejarme participar en esta conversación. Efectivamente, la violencia familiar, pues, es más frecuente de repente en zonas alejadas de nuestro país, donde que no se reporta el caso. Lo que pasa es que la educación que estamos ha implantado nuestros gobernantes, es insuficiente, de pésima calidad. No trabajamos desde la pareja de la casa, ¿no? Porque personas que han vivido dentro de maltrato psicológico, esa gestante que vive dentro de los gritos o de los golpes, ese neonato que viene van a ser con ese problema violento. O de repente los que consumen alta cantidad de alcohol, ¿no? Por ejemplo, acá en la región Junín han implantado psicólogos por colegio, pero un psicólogo para un colegio grande, señorita o señor periodista, es insuficiente. Por lo menos aumentarían en todo el Perú los psicólogos para las escuelitas, colegios desde inicial, que trabajen también con la familia. Yo pienso que podemos reducir, pero nuestra educación mejoremos. Exacto, Eduardo, ¿no? Se tiene que mejorar la educación, se tiene que renovar las estrategias y todas ellas apuntando a reducir la violencia contra la mujer. Nos vamos hasta Jesús María Noemí, ahí está Teresa. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Buenos días. Mi aporte sería en cuanto a la violencia de la mujer y de los dos géneros, porque también hay mujeres que agreden a su pareja. Sería la educación, como también mis antecesores lo dijeron, ¿no? Si uno hace una encuesta, ¿cómo vinieron esos niños o los hijos? Hace una encuesta más o menos, creo que de 10, 2 personas quieren formar una familia. 8 ya no lo quieren. Y por diversión, por X motivos, o a veces niñas que salen de su casa maltratadas, golpeadas, asumiendo labores de madre, entonces se van con su pareja pensando vivir mejor. Y el resultado ahí está. Los dejan con hijos y esos hijos son desconocidos a veces. Entonces viene la educación. Debería haber educación para poder tener hijos. Y llegan los hijos y de ahí todo lo que viene el resto es el resultado. Nos falta educación. Educación para poder tener hijos. Muy bien. Muy bien. Teresa, muchísimas gracias por tu participación y tu aporte importantísimo aquí en este tema que estamos hablando. Y gracias a todos por sus participaciones telefónicas. RPP siempre está abierto para que puedan vertir sus opiniones a través de nuestra señal. Gracias nuevamente por sus participaciones. Escuchamos a nuestros anunciantes. Volvemos.